Shabbat Shalom, todos y cada uno en la tierra del internet. Este es hermano Juan desde la ciudad de Medellín. Bienvenidos todos y cada uno de allá de la tierra del internet. Te damos gracias, Padre, porque tú estás aquí dentro de nosotros y tú tienes tu Espíritu con nosotros, porque este es el templo del Espíritu Santo en nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias porque estás hoy con nosotros. Ten misericordia de nosotros y muéstranos el camino que necesitamos seguir aquí y ahora en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. La semana pasada quedamos en el estudio de Romanos 8. Espero que lo hayan estudiado, que lo hayan analizado por lo menos. Que no hay condenación para los que andan en la carne, es el primer versículo. No hay pérdida. O sea, mejor dicho, si ustedes se pierden esa, ¿quiénes están condenados a vivir en la ley de la muerte, en la ley del pecado, en la ley de la muerte, en la ley del pecado? Los que no andan en el Espíritu. Los que no andan en el Espíritu están condenados a que esa ley que le dieron a Moisés, o mejor dicho, que el peso de esa ley caiga sobre la condenación por no ser obediente. Ya, listo, sencillo. Y ahí va a tener usted todo el capítulo 8 hablando de eso, porque usted tiene que andar en el Espíritu. Entonces vamos a darle hoy a la prédica. A ver, el pastor Dawel sigue dándole al matrimonio. Hoy estamos hablando del Pentecostés o el día de las semanas, 50 Shabbats después de la Pascua, no, más bien 50 días después del Shabbat de las primicias, porque todo tiene que ver con la cosecha. De las primicias empiezan 50 sábados después de ese y el siguiente es Pentecostés. Entonces, en eso estamos hoy. En el día, hoy estará hablando Pastor Dawel del Pentecostés, me imagino. Entonces, ya hace 8 días, él habló acerca del matrimonio, una segunda parte para aclarar el resto de terminología y por qué y cómo se separa la mujer y cómo el padre protege a la mujer. Todo es la mujer, todo hoy día es la mujer, la mujer es todo, la mujer hoy es todo es la mujer hoy. Entonces, eso es, la mujer está protegida por todos los aspectos. La mujer no es que en los tiempos pasados haya estado desprotegida, no, la mujer ha estado protegida por todo, por el padre, por los élderes, por todo. Y hay leyes que protegen a la mujer de los abusos del hombre. Ahí está en la Biblia, ahí está Levíticos, Deuteronomio, hay leyes claras. Está la historia de Susana. Gente que gobernaba Israel quería cogerla en un jardín y abusar de ella. Pero el Espíritu del Padre estaba con ella y la protegió, porque es que la mujer está protegida. Si hace las cosas bien, si hace las cosas mal, no está protegida. Era como hace unos 3 meses atrás me estaba preguntando una señora aquí abajo. Denme un segundo, yo miro aquí qué pasó. Bueno, entonces organizado ya el inconveniente. Entonces, eso es, ¿no? Hace 3 meses, iba en la historia, hace 3 meses, una señora aquí abajo me estaba preguntando por qué hay tanta pobreza en el mundo. ¿Por qué cree usted que haya tanta pobreza en el mundo? Pues porque no tienen la presencia del Padre en ellos. ¿Por qué cree que pasan tantos desastres en el mundo? Porque falta el Padre en ellos. Y entonces me pregunta, ¿y usted tiene el Padre con eso? Totalmente, porque yo tengo que tener al Padre, porque si no estaría en la pobreza que está todo el mundo y estaría en los desastres que está todo el mundo. Entonces tengo que tener el Padre de alguna manera, sí señora. Bueno, muchas gracias. No sé a qué venía con una Biblia, venía con esas cosas que tienen las señoras que timbran en las casas para ofrecer la palabra de Dios, o yo no sé qué es lo que hacen, son como cristianos. Igualmente, todo eso tiene que ver con lo que usted cree, con la fe. Entonces, continuemos con nuestra prédica el día de hoy.
Ya hablamos de Pastor Dowell, ya hablamos de... ¿Cuál es la importancia de esta carta? ¿Cierto? ¿Cuál es la importancia de esa carta que le mandaron los apóstoles a los gentiles? ¿Cuál es la importancia? La importancia radica en lo que Jesús dijo. Todo lo que dijo Jesús es muy importante, aunque no es escritura, valga la aclaración, es muy importante tenerlo en cuenta. Mas la hora viene, y ahorita en este momento es en este momento, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. ¿Cuáles son esos adoradores? Pues los que estamos en el espíritu, somos nosotros. Nos está hablando. Yo no sé por qué siempre estamos pensando que esto va dirigido a alguien más, a alguna otra persona. No, señor, esto está dirigido, es a usted. A usted es al que está dirigido. Porque el Padre es espíritu. ¿Sí o no? ¿Dónde está el espíritu? ¿Por allá arriba en los cielos? No. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que es muy necesario, con todas las lecturas que se le ha mandado estas últimas 3 prédicas, que usted entienda eso, ¿no? Números Strong. Miremos un poquito la definición. Aunque no nos va a decir mucho, pero es muy necesario verlo. Proscuneo. De 4314, que pueden ir por allá a buscarlo, y probablemente derivado de 2965, que también pueden irlo a mirar. Significa, ojo a esto, besar, como el perro lame la mano del amo. O sea que eso es un beso que le está dando el perrito al amo. Vea pues. Abanicar o agazaparse. Literalmente, figurativamente, postrarse en homenaje, hacer reverencia, a adorar. Postrarse, reverencia, suplicar. O sea que es una súplica que nosotros estamos haciendo en el Espíritu del Padre. Dese cuenta que esto no es necesariamente que usted físicamente lo está haciendo. Esto todo va adentro, en su mente. Usted el que le está lamiendo la mano y besándole y cogiendo a picos al Padre en el Espíritu dentro de usted. Eso no se puede ver. Ahí es donde está su fe. Porque como usted no lo ve, las cosas son la firmeza y la certeza de lo que usted no ve. Y usted no ve que usted le esté lamiendo la mano al Padre como el perrito lo lamería a usted. Que es lo que usted tiene que hacer finalmente con el Padre. Lamerle la mano y decirle que lo adora y que lo ama. Eso es lo que usted tiene. Y en súplicas. Postrarse y reverenciarlo en súplicas, en su mente y en su corazón. Por eso esas leyes, ¿dónde están? En su mente y en su corazón. Eso no están por allá arriba en los cielos. En hebreo es chakha, raíz primaria, deprimir todas las ganas y los deseos de la carne. Eso es lo que debe ser. Postrarse, especialmente reflexivo, en homenaje a la realeza o al Padre que está en los cielos. Adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillarse, inclinar o inclinarse. O sea, humillar, humillarse, inclinar, inclinarse, postrarse, rendir reverencia. Eso es. Entonces, dése cuenta que, ¿cómo lo hace usted? ¿Sí lo está haciendo? Esa reverencia, todo eso lo tiene que hacer usted. Ahora, que usted lo tenga que hacer físicamente, si usted lo quiere hacer, es válido. No tiene por qué no hacerlo. Si quiere hacerlo, hágalo. Pero todo esto tiene que ir en el espíritu y tiene que aprenderlo a hacer usted en el espíritu. ¿Qué es lo que anhelamos que usted aprenda hoy día a hacerlo? Pues, utilizando la Biblia Dios habla hoy, esa es la Biblia que estamos utilizando. Dios habla hoy. Leímos la carta hace 8 días, yo creo que hoy no tenemos por qué leerla porque ya la leímos hace 8 días. Esto es lo que se le manda a los que viven en Antioquía, a los que no eran, a los no judíos, ¿cierto? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que
no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten matrimonios prohibidos. Eso es lo que se nos piden a nosotros, digo yo, cara pálidas, que no tenemos ya, si tenemos alguna consanguinidad con el verdadero Israel, con los israelitas verdaderos, ya hemos perdido ese linaje que nosotros deberíamos tener al día de hoy. Pero aún así somos un linaje escogido por el Padre, ¿no? Bueno. En la Reina Valera 1960 ya cambiamos de libro y nos vamos a la Reina Valera 1960 y caemos en el capítulo 8 de Romanos, que nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esto es lo que usted tiene que entender. Esto es lo que usted tiene que entender. Ahora, no sé si usted lo leyó bien, el capítulo 8, ¿cierto? No sé si usted lo habrá leído todo, si lo habrá leído bien. El capítulo 8 es el que le va a dar a usted las indicaciones de cómo vive usted en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en el Mesías. O sea que usted tiene que estar en el Mesías. Eso es lo que usted tiene que entender, en el Mesías. Así como Él explica que Él es la vid y usted los pámpanos. Y que los pámpanos no tienen fruto si no están en la vid. O sea, tienen que estar en la vid. Entonces, ese ejemplo tiene que usted capitalizarlo y entenderlo. ¿Qué es lo que usted tiene que capitalizar y entender ahorita en estos momentos? Que usted es pámpano y que usted no puede separarse. Al momento que usted se separa, al momento que se separa la vid, le quitan las uvas a la vid, va a ser vino, va a ser otro producto. Pero usted está colgado, usted está prendido a Jesús. Y esa es su tarea a partir de hoy, estar conectado, estar en Jesús, en su pensamiento y en su mente. No por unos momentos de oración, no por unos momentos, por eso es que la mujer es tan predominante e importante que se cubra la cabeza, porque esta oración le puede salir en cualquier momento. Y para que usted esté protegida, usted mujer esté protegida por su marido, entonces tiene que estar cubierta la cabeza. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué más les puedo yo decir? Leamos y repasemos un poquito. Vayámonos a la herramienta de ISOR y vamos y leemos un momentico Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu da vida en Jesús, porque Él me ha liberado de la ley, de esa ley, o sea, somos libres de esa ley, pero porque andamos en el Espíritu. Fíjese que aquí la cuestión de la gracia, nosotros somos libres de la ley por gracia, pero fíjese que la gracia no es como nos la han explicado los cristianos católicos o evangélicos. Fíjese que no es así el caso, que la gracia no funciona de esa manera como nos la han enseñado. Es una cuestión de entender que cómo funciona la gracia. Es que ya no estamos bajo la ley por la gracia. No estamos, no estamos en la ley por el Espíritu, porque ahora andamos en el Espíritu. Y por la gracia nos fue dado ese Espíritu. Cójalo todo en contexto. No se puede descontextualizar. No se puede descontextualizar algo que usted debe entender en contexto. Sí, gracia. Por la gracia usted tiene el Espíritu. No por la gracia usted no está bajo la ley. Y entonces me iba a decir, no, esto suena como confuso, hermano Juan. Sí, muy fácil. Si usted anda bajo el Espíritu, usted está
en el espíritu, como tal la palabra lo dice. Y usted ya no anda en la carne, porque al momento que usted elige andar en la carne, usted está bajo la ley del pecado, porque decide andar ahí. Usted lo está decidiendo en ese momento. Usted, por conocer esta verdad, tiene la oportunidad, tiene el momento, tiene para ver cómo está funcionando esto. Y que usted, por una fuente dulce, puede hablar y alabar al Padre, y por la fuente amarga despreciar y despotricar de su hermano. Tal cual como nos lo dice Santiago en el capítulo 3. Nosotros no podemos ser una fuente agridulce, unas veces dulce y otras veces amarga, no, porque nosotros debemos andar, usted es amargo y se vuelve amargo cuando anda en la carne, cuando usted a toda hora debería andar en el espíritu. Y usted me pregunta, pero ¿cómo se hace eso, hermano? ¿Cómo se anda en el espíritu? Bueno, haga morir la carne en usted, que es lo que leemos, ese es el mensaje y ese es el evangelio para todos los que hoy día creen. Usted tiene que estar bajo el espíritu. Usted tiene que estar bajo el espíritu, no bajo la carne. Las obras de la carne son muy evidentes. Homicidios, robos, borracheras, desilusiones, discusiones, disensiones. Esos son los frutos. Y es un listado largo de frutos de la carne que usted, ese listado se lo dan a usted, no para que lo escuche, tampoco para que lo aprenda de memoria, porque no tiene que aprendérselo de memoria. Pero el momento que usted siente disgusto, malestar, desilusión, desesperanza, es porque usted le está dando pie a la carne. Lástima que dentro de esos frutos de la carne no esté la frustración. Fíjese que no es ni es una obra de la carne, ni es una cosa del espíritu, pero pues frustración. Usted se ve frustrado, que hace y hace cosas y no le salen. Debería ser carne, pero no lo es. La frustración es algo normal que usted lo siente cada vez que algo no sale como está programado, como está proyectado, como quiere que salga. Entonces usted se va a dar cuenta que la frustración aparece, que una cosa es la que usted quiere y otra cosa la realidad. Y ahora sí, como dicen aquí los paisas, Ave María, si uno se estrella con la realidad cada segundo. Son unas cosas las que usted quiere, las que usted anhela, las que usted desea, y muy diferentes son su realidad, su verdad. Siempre tratamos de cubrir nuestra realidad con cosas que anhelamos y queremos y soñamos. Y nos alejamos de ese espíritu por lo que anhelamos. Entonces, por eso es que usted tiene que tener en cuenta este capítulo 8 de Romanos, porque esto lo pone usted en perspectiva y en contexto a lo que usted esté viviendo en el momento. No puede dejarlo pasar. Entonces dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, se envió al Hijo del Padre en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, oigan eso, Romanos 8:4 le está diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y cuál de estas dos opciones de vida tiene usted? Porque a usted se le presenta en este momento el bien y el mal. Se le presenta el bien y se le presenta el mal. Aquí se le está presentando a usted el bien y el mal. Elija por cuál de los dos caminos desea caminar, o por el espíritu o por la carne. Recuerde que si usted decide andar por la carne, pues todo el peso de la ley
de Moisés le va a caer encima. Solamente recuerde eso. Si usted anda en el Espíritu, pues los frutos y las obras del Espíritu son muy evidentes. Paz, gozo, regocijo, benignidad y alabanza. Que esa debería ser su naturaleza. La de alabar al Padre a toda hora. ¿Sí o no? Entonces, usted elige. ¿Qué camino quiere, qué camino desea caminar? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, mis queridos hermanos y hermanas, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz, amor, benignidad. Por cuanto los principios de la carne, no más que usted empiece, eso ya es enemistad con el Padre. Porque no se puede sujetar a la ley. Vea que el Espíritu se sujeta a esa ley. Pero es que el Espíritu ni siquiera necesita de esa ley para sujetarse. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Padre. Y ahora, pongámoslo Espíritu, ¿cierto? Porque sabemos que el Padre es Espíritu. Entonces dése cuenta que aquí en Romanos 8:8 le van a decir, y los que viven según la carne no pueden agradar al Espíritu. Porque usted se sale del Espíritu y empieza a vivir en la carne. Mas ustedes, dice, ¿sí o no? Ahí no se incluye él, póngale atención que ahí no se está Pablo no se está incluyendo acá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu del Padre mora en ustedes. Y si alguno no tiene ese espíritu del Mesías, que es el mismo del Padre y el Mesías es uno, pues no es de él, así, sencillo. Volvemos a la vid. O usted es un racimo, usted es un pámpano, aquí hoy día se le conoce como racimo, un racimo de uvas. Pero el pámpano es un racimo de uvas. O usted es un racimo o usted no lo es. ¿Sí o no? Ah, sí, de uno. Dice, pero si el Mesías está en usted, que debería vivir, residir, porque usted es el templo del Espíritu Santo, ya cuántas veces lo hemos dicho, el cuerpo, la verdad, está muerta a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Dese cuenta que toda esa ley de Moisés, y por esa ley murió Jesús, por esa misma ley murió Jesús, para que usted esté limpio de pecados. Limpie usted de pecados y con la sangre de Jesús, que ya está limpio, ya no debería haber más injusticia en su ser ni en su espíritu. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías vivificará también vuestros cuerpos mortales en su cosa. Entonces ahí tienen ustedes en su cosa, digo yo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en usted, el que levantó de los muertos al Mesías vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. ¿Que dónde mora? ¿En las alturas? ¿Dónde mora? ¿En la esquina del vecino? No, en usted, en nosotros. Entonces, ahí empieza la coherencia. Y usted me dice, no, ahí dice coherederos en el Mesías. Sí, ahí empieza la coherencia. Y usted tiene que empezar a ser coherente en lo que dice, en lo que habla. Y tiene que ser coherente con el Espíritu, porque usted ya es coheredero con Jesús. Sin Jesús, recuerde, volvemos al capítulo 15. Ustedes son los racimos, yo soy la vid. Y los racimos por sí solos no pueden hacer nada. Nada pueden hacer. Porque todos los que son guiados, ¿sí pilla? Ahora dése cuenta, ¿por qué usted no se deja guiar por el Espíritu? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Por qué usted no se deja
Es que ya se leí la respuesta, ¿vio? Usted no se deja guiar por el Espíritu, más bien. Usted me pregunta a mí, ¿por qué yo no soy guiado por el Espíritu? Usted no es guiado por el Espíritu porque usted no da lugar a callar su carne. Acuérdese, yo quiero, yo pienso, yo siento que, yo opino que, es que yo pienso, es que debería ser de esta manera, en vez de quedarse callado a ver qué dice el Espíritu. Porque no se calla y dice, no, yo, ¿sabe qué? Yo mi opinión la dejo así y no es muy importante. A ver, Espíritu, ¿qué es lo que tú dices? Entonces, déjeme, yo les hago aquí la mímica y la carátula porque en vez de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que yo creo, a ver, Espíritu, ¿qué quieres y qué crees tú? Y ¡pum! Quédese callado. Esta semana me estaban enseñando a respirar y quedar en la nada. La famosa frase, respire profundo. Entonces usted tiene que respirar profundo. Cuando usted tiene mucha opinadera y siente muchas cosas, respire profundo. Eso no es tan fácil. Yo lo que puede estar sonando fácil lo que estoy diciendo, pero no lo es. Créanme lo que en el momento de fervorosidad, ¿sí? Más o menos, en ese momento de fervor que usted tiene, de amor y de pasión por la verdad y por la realidad suya, en ese momento respirar profundo es muy difícil, porque es su verdad, en contra de lo que el espíritu realmente necesita y quiere utilizarlo usted. Porque usted está con fervor de lo que quiere expresar. Porque si yo no me expreso y no digo lo que yo opino, ¡úpale! ¿Y quién le...? Es la pregunta que yo siempre me hago a mí mismo. No la estoy haciendo a nadie, ni a nadie se la he hecho hasta el día de hoy, a nadie se la hago. Me la hago a mí mismo. ¿Y quién demonios le importa lo que yo opino? Ahora yo le pregunto, ¿a quién demonios le importa lo que usted opina? Eso no me lo hago en predica. A nadie, porque créamelo, a usted no le importa lo que usted opina, porque si lo que usted opinara fuera tan importante, pues no estaría aquí oyendo esta predica hoy, así de sencillo. Ahí... Si lo que usted opina es tan importante, no estaría aquí sentado en esta prédica, porque pues sería más importante lo que usted opina que lo que estoy diciendo ahorita. Entonces no estaría aquí sentado. Entonces nos damos cuenta, por estar usted aquí sentado en estos momentos, que su opinión, pues no, lo que usted piense, lo que usted opine, lo que usted crea. Y ahora me dice, no, pero es lo que usted crea. Por eso, ¿el espíritu cree? No. Es usted el que cree. Y usted es el que tiene que creer que anda en el espíritu. Pero no se engañen porque hay espíritus engañadores. Y entonces ahí viene ayer estábamos hablando del capítulo 6, versículo 12 de Efesios. La guerra es contra esos espíritus, contra esos principados. Que más adelante de Romanos nos va a decir que ni la aflicción, ni el desespero, ni la desesperanza puede separarnos del amor que Mesías puso en nosotros. Ni la muerte, ni la vida, ni la angustia puede separarnos. Pero pues en el orden para que eso suceda, usted tiene que tomar una elección. O vive o muere. Y esa es su elección. Esa no es elección del predicador, del pastor, de Jesús o del Padre. Eso usted tiene que decidirlo. Y usted tiene que decidir vivir en el Espíritu. Lo que se le pide a usted es vivir en el Espíritu. Y entonces aquí se fue, como dirían los mexicanos, se fue a la chingadera todo el resto. ¿Y qué es todo el resto? ¿Y qué pasó con la fe? ¿Y qué pasó con el creer? ¿Y qué pasó con todo eso? Pasa a otro plano.
Dese cuenta que pasa al otro plano. Usted necesitaba fe y creer antes de tener ese espíritu. Ya con este espíritu, ya usted pasó eso. Ya no hay necesidad ni siquiera de creer porque ya el espíritu funciona a través de usted. Ya no es creer. Ya ahora pasamos a que usted es hora de que adore al Padre y que esos verdaderos adoradores de verdad lo adoren. De verdad le laman la mano como perritos juiciosos y obedientes. No hay nada más que un perrito juicioso. ¿Cuántos de nosotros nos molesta que un perro ladre de más? Está bien que él ladre para avisarle a uno, pero cuando ya empieza a ladre y ladre y ladre y ladre de más, pues así es usted cuando quiere dar a exponer sus ideas. Si se la pasa ladrando, ladrando, ladrando y el único que se entiende es el perrito que por qué está ladrando. O sea, el único que entiende su ladrido es usted. Porque nosotros creemos que los demás deben entender nuestro ladrido. Y pretendemos que nuestros hijos, que nuestros nietos y que todos los demás entiendan nuestro ladrido. A duras penas podemos entender el espíritu, pero ahora sí vamos a entender nuestra opinión. ¿En serio? Ahora yo entiendo, usted opina que sí, usted opina que no, usted no está de acuerdo, usted sí está de acuerdo. ¿Y a quién le importa el que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo? ¿A quién le importa eso? De verdad, hágalo bien. Es que no estoy de acuerdo que el gobierno quite la pensión. Bueno, lo felicito, no está de acuerdo con eso. ¿Se la quitan y qué? A ver. ¿Esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo? Igual se la van a quitar o se la van a poner. Igual usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Entonces, ¿de qué le sirvió la opinión? Adivine de qué. De nada. Hay gente que vive de la opinión. Hay gente que vive de la opinión. Y vive de la opinión. Y saca rentabilidad de lo que opina. Los comentaristas de fútbol viven de la opinión. Ahora usted tiene un individuo 1 y un individuo 2. Los pone a ver un partido de Manchester United contra el Chelsea. El número 1 ve unas cosas y el número 2 ve otras. Y vea, se lo pongo vea, se lo firmo donde usted quiera. Ninguno de los dos ve el mismo partido. ¿Sabe por qué? Porque las opiniones son diferentes. Es tan complejo el asunto de la opinión que eso es lo que nos separa del Padre. Y lo que lo separa a usted del Espíritu es su carne. Y su carne es la opinión en pasta, dura y fuerte como una piedra. Al fin, ¿qué pasta o piedra? Me va a decir usted, no, pues es que su opinión en pasta, tan dura como una piedra, es esa opinión. ¿Vio? Entonces, ¿hay que vivir en el Espíritu? Sí, hay que vivir en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por ese Espíritu, estos son los que son hijos, realmente hijos del Padre que está en el cielo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que esté otra vez en incertidumbre y en temor, sino que usted recibió el espíritu de adopción con el cual usted puede adorar al Padre diciéndole Abba Padre. ¿Vio? Esa es la alabanza que usted debe dar de día y de noche. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de ese Espíritu. Y si hijos, también herederos. Y herederos de el Padre. Y coherentes en Jesús. O sea, perdón, coherederos. Entonces usted me va a decir, no, es que no me confunde, hermano Juan. Usted me dice que coherente, sí, yo meto la palabra coherente. No es lo mismo que coheredero, pero usted tiene que ser coherente, lo que usted habla, con el espíritu, no con su opinión. Para que pueda ser coheredero, pues con el mismo Mesías. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Ahora, ¿usted cómo padece con Jesús?
Yo cada vez que me acuerdo de Jesús y lo veo en esa cruz o en ese palo, botando sangre conmigo, botando sangre por mi culpa. Ustedes no saben cuán sufrimiento es ver esa pasión de Cristo y ver cómo lo castigan y cómo le despegan esa carne con cada juetazo que le dan. Por mis pecados. Bueno, ese es el padecimiento del que estamos hablando. Es hora que nos padezcamos de eso, de cómo Él entregó su última gota de sangre para que usted esté parado aquí o sentado calentando ese 4 letras escuchando esta prédica. Pues tengo cierto, aquí dice gloria futura. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar a la manifestación de los hijos en plural, en los hijos de ese espíritu, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esa esperanza y esa connotación de esperanza cambia completamente. Porque también la creación misma fue la misma, será libertada de esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de ese espíritu. Porque sabemos que toda la creación gemía una y a una dolores de parto hasta el día de hoy. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias de este espíritu. O sea, nosotros deberíamos de tener las primicias, o sea, nosotros ya no las tenemos, fueron los apóstoles los que tuvieron esas primicias. Nosotros ya estamos maduritos, nosotros ya no estamos hablando de primicias, sino estamos hablando casi de pentecosteses. O sea, ya estamos pasaditos de cosecha. Primicias fueron ellos, los apóstoles, ellos fueron las primicias, nosotros ya estamos en cosecha. Si es que, si es que estamos hablando de cultivos, pues. ¿Cuáles son las primicias de un cultivo? Son los primeros granitos, son los primeros frutos hechos que usted recibe, que siempre están medio verdosos, esos son primicias. Son los primeros frutos que una cosecha da. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que hay una redención por la cual hay que esperar, que eso no ha sucedido, porque todavía estamos viviendo en la carne y todavía estamos en pecado. Pero, ¿cómo evita uno eso? Viviendo en el Espíritu. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues el que hemos de pedir como conviene, no lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, de seguro sabe la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Padre, intercede por todos los que se han apartado para vivir en ese Espíritu. Y ahí viene ese título famosísimo, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman ese Espíritu, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cuál es el propósito? ¿Por qué son ustedes llamados a vivir en el Espíritu? Porque es que muchos de los siervos, muchos de los que necesitan de ese Espíritu, los necesitan a ustedes cuerdos y en el Espíritu para entregarlo y darlo a conocer. Porque a través de usted va a llegar muchos que van a poder ser tocados. Y o sea, el Padre, en otras palabras, necesita una vasija dispuesta a servirle. Como lo fue Jeremías, como lo fue
Isaías, como lo fue Elías en su tiempo. Vasijas dispuestas a servir al Padre en lo que fuera y como fuera y a las horas que fuera como fuera, como el profeta Daniel. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los va a glorificar tarde que temprano. Entonces, dése cuenta, todo este proceso es por el que estamos pasando el día de hoy. Usted está predestinado a apartarse por el mismo Espíritu. Vea este título tan hermoso: Amor eterno del Espíritu que nos llamó. Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos a esto? Que si el Padre está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de ese Espíritu? El Espíritu es el que justifica. ¿Quién es el que condenará entonces? ¿Quién es el que condenará entonces? ¿Quién podrá condenarlo? El Mesías es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de ese Espíritu, el que también intercede por nosotros. Ahora viene lo que yo les estaba diciendo hace unos minutos. La pregunta: ¿quién nos separará del amor de ese Mesías? Pregunta: ¿tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro? ¿Acaso la espada? Como está escrito. Esto viene de Salmo 44. Ahí están las notas. Vean lo que ahí está en las notas. Salmo 44 dice: por causa de ti somos muertos. Por causa de ti somos muertos. Por causa de ti somos muertos. ¿Qué? Isaías 44:22 es que es. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ¿sí o no?, ni la muerte, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni siquiera por lo de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará, ni nos puede separar de ese amor, de ese Espíritu. Y el amor de ese Espíritu está basado en Jesús, que es nuestra vida. Y que nosotros somos esos pámpanos, nosotros somos ese racimo que tenemos que estar pegado a ese Espíritu. Y como digo en las notas, amén. ¿Qué más se puede decir? Entonces, con esto damos por concluido esta serie de prédicas acerca de los caras pálidas que somos nosotros, de lo que tenemos que cumplir, de lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa con la ley? Que no es por la gracia, que ya no estamos con la ley. Nosotros no estamos en la ley y por la ley, porque ya deberíamos estar viviendo en el Espíritu. Punto. Ya, déjelo así. Si es que quiere dejarlo así. Es Pentecostés. Estamos en la fiesta de las semanas. Entonces, Levíticos 23. Por ahí están las fiestas del Padre. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Gracias, Padre, por Romanos 8. Gracias, Padre, porque tú eres grande, poderoso y único. Gracias, Padre, porque nosotros somos un remanente de Israel. Hebreos 11:6 dice, esto es cuestión de fe, ¿no?
Dice, porque sin fe es imposible agradar al Padre. O sea que usted tiene que tener fe para pegarse y adherirse a ese espíritu. Pero sin fe es imposible agradar al Padre, porque es necesario que el que se acerca a ese espíritu crea que realmente le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un remanente de Israel, porque somos un pueblo escogido por el Padre. Por eso tenemos que salir de esa inmundicia en la que nos encontramos a veces, de opiniones. Tenemos que salir de las opiniones y de la carne. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, por esta fiesta de Pentecostés que entra, por este día Shabbat en el que estamos el día de hoy, en el día Shabbat de mañana que viene, en nombre de Yeshua HaMashiach, yo oro. Amén. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.